El origen de los traders y es la apertura a China. Veamos, China viene de un comunismo muy intenso, muy cerrado, donde todo era gubernamental, por tanto las fábricas eran gubernamentales, y esto se fue abriendo, se crearon como islotes capitalistas que al final se han convertido en todo un país capitalista, aunque se siga diciendo que es un país comunista. Y esto, ¿qué supone? Pues que como toda transformación requiere unos años de adaptación. Es decir, si llevamos 40 años donde no ha habido precios, donde no ha habido negociaciones, donde no ha habido intercambios, donde no ha habido apenas exportación, porque la China de los años 70 apenas no interactuaba con el mundo, pues no tenemos una experiencia, no tenemos un bagaje, no tenemos la cultura del negocio. Entonces, ahora llego a los traders, pero lo que nos tenemos que poner en situación es que en China había una desmemorización de lo que era el comercio. Es decir, habíamos perdido la rutina de comerciar, de crear catálogos para el público, de crear catálogos atractivos, porque bueno, una sociedad donde ya sabes lo que vas a vender, no tienes que buscar un cliente, está todo creado top-down, no requiere ningún esfuerzo, por lo tanto no requiere ningún entrenamiento, etc. Entonces pensemos de dónde viene esta China para entender lo que ha sucedido después. Como decía, baja, por no decir nula, experiencia empresarial. ¿De dónde han salido los traders? Yo suelo decir que el trader era el niño listo del pueblo. El niño listo del pueblo que veía que él podía armar un catálogo con los productos de, pues aquí hay una fábrica de motos, esto lo voy a encuadrar porque yo sé de informática, voy a presentarlo bien, voy a hacerle buenas fotos y hay una fábrica de motos aquí, hay una fábrica de coches, hay una fábrica de, no sé, de camiones, voy a crear un catálogo de vehículos y a partir de ahí soy un trader especializado en vehículos. ¿Por qué? Porque también lo que sucede es que de la herencia comunista, de la organización, como decía, top-down, ¿no? De arriba a abajo, de la economía, de la planificación central, sucede una cosa muy curiosa en China y es que tenemos la ciudad de los coches, la ciudad de las motos, la ciudad de los juguetes, la ciudad de la informática o de algunos productos informáticos, ¿no? Porque luego se va especializando la ciudad de lo que queráis. De los productos navideños, está el mercado de la ciudad de los productos navideños, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el mercado se creaba de arriba abajo, es decir, alguien decía, esta ciudad que se dedica a esto, más allá de que no funcionaba el sistema, sí que tenía una ventaja importante y es que todos los productos estaban en un mismo lugar, por tanto los proveedores de esos productos saben dónde ir, los clientes de esos productos saben dónde ir. En el momento en que China se abre al capitalismo, eso se queda. No es tan fácil que miles de empresas se empiecen a dispersar. Y al final se encuentra una ventaja en estar todos juntos. Como decía, cuando un comprador va a China ya sabe que tiene que ir a una ciudad, a dos, pero no tiene que ir a 50. No es como pasaría en Europa si buscamos, por decir algo, fábricas de coches, tenemos que ir a 50 ciudades porque cada país además tiene sus marcas, etc. En China está todo más concentrado, obviamente en los últimos 40 años se ha ido dispersando, pero se le ha encontrado de alguna manera intuitivamente una ventaja a que las industrias estén concentradas en núcleos concretos. Entonces, como decía, entre comillas, el chico listo del pueblo que arma un catálogo, él es especialista en ese sector y además todo ese sector lo tiene en su ciudad, con lo que es muy importante. Después nos encontramos con una barrera idiomática. Estoy hablando de toda la evolución de China, de por qué ha acabado funcionando esta figura del trader. Porque yo siempre explico que en Alemania no hay traders. Si yo quiero comprar algo en Alemania, no necesito, entre comillas, un intermediario que me ayude a entender cómo piensa ese hombre alemán tan raro o que me ayude a entender al alemán porque seguramente no habla inglés. No, el resto del mundo no tiene estos problemas porque no viene con las mochilas que viene China. Entonces, esta barrera idiomática hace que de repente el chaval que había estudiado inglés se convertía en súper valioso más allá de una carrera de idiomas. De repente era el nexo de comunicación de las fábricas con el mundo. Con lo que muchos de estos chavales que acababan de salir de la universidad, habiendo estudiado inglés simplemente pues porque habían elegido una carrera, muchas veces aleatoria, muchas veces porque, igual que nosotros en nuestros países pensamos voy a enseñarle a mi hijo inglés porque eso será bueno para el futuro,
de repente se encontraban siendo una pieza clave de todas las negociaciones. Por tanto, muchos de estos estudiantes acababan creando sus empresas de trading. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que si ellos, con la información que les daba la fábrica, ellos la traducían a inglés, y con eso ya podían comunicarse con el mundo. Algo que la fábrica no podría hacer. Por tanto, tanto el cliente como la fábrica iban a depender de ellos. Y después la barrera cultural. Muchos traders, sobre todo al principio, salen de Taiwán primero y de Hong Kong después. Es decir, Taiwán fueron los primeros grandes empresarios que pusieron fábricas en China, porque tenían muchísimo dinero y podían invertir en China. Por las diferencias políticas que había, lo hacían a través de Hong Kong, y entonces se genera ese flujo de dinero, que esto mucha gente no lo sabe. Muchas personas pensamos que China se ha industrializado gracias al dinero occidental, a las fábricas occidentales, europeas, americanas, etc. No es así. La mayor parte de las fábricas, de hecho el mayor inversor extranjero en China hasta creo que el año 2010, o sea, hasta ayer por la tarde, era Taiwán. Es decir, mucho más, un país relativamente muy pequeño, mucho más que Estados Unidos, que toda Europa, etc. Entonces tenemos que pensar que grandes... Es verdad que nosotros de alguna manera industrializamos China porque les comprábamos todo el producto, pero el empresario que estaba colocando ahí sus fábricas era taiwanés y hongkonés. Hong Kong agrega mucho más valor en cuanto uno de estos islotes que decía yo que se abrían al comercio es Shenzhen, que es justamente la ciudad fronteriza con Hong Kong, que era un pueblo de pescadores que se convierte de la noche a la mañana en una de las ciudades más potentes del mundo. Y bueno, que hablaba de estos hongkoneses y taiwaneses porque son los primeros traders, porque el que no podía montar una fábrica, como hablaban inglés, como tenían una mentalidad mucho más internacional y hablaban chino, eran el trader perfecto. Ellos llegaban y ellos tenían la mentalidad de lo que quería el occidental y podían entender perfectamente lo que necesitaba el chino para producir, etc. Entonces se va creando esta figura que, como digo, no se repite o no se repite tanto en otros países. En muchos países, en sectores concretos, hay una figura de intermediario que te da un valor agregado, pero esta figura tan clara y tan delimitada como el trader es algo muy chino que se repite ligeramente en otros países asiáticos, pero en ningún caso en el volumen que podemos observar en China. Y bueno, aparte es cierto la baja tasa de digitalización. Yo lo primero que vi, la primera vez que fui al mercado de ebook, que es el mayor mercado del mundo de productos, lo primero que vi es que nadie tenía página web, que eran gente mayor hace 15 años. Es decir, una etapa... China ha cambiado muchísimo en estos 15 años, pero en aquella época ya era gente mayor que no tenían un mercado, tenían productos baratísimos, tenían oportunidades de negocio por todos los lados, pero no sabían utilizar un ordenador, no sabían crear una página web. Entonces, estos traders lo que hacían es volcar todos esos productos en páginas como Alibaba o páginas web en su día. Lo que pasa es que el tema web en China no ha funcionado por otras razones. Pero bueno, lo que quiero que entendáis es básicamente cómo una persona que habla inglés, que es capaz de superar la barrera cultural, que tiene una cierta experiencia empresarial y que es capaz de coger esos productos que está produciendo una fábrica que está aislada del mundo y colocarlos en la red, puede convertirse en una figura muy importante para toda la exportación de productos a la que ha llegado China en los últimos años.